Bueno, dando continuidad al tema de las normas ZAPA, el día de hoy vamos a ver todo lo relacionado con la séptima edición, que como ya les había adelantado, es la que está en vigencia, ¿sí? Entonces vamos a ver qué fue lo que cambió con relación a la antigua edición, teniendo en cuenta que esta mantiene lo sustancial de la anterior, ¿sí? Mantiene, digamos, gran parte, conserva gran parte de la edición anterior, sin embargo, ajusta ciertos aspectos que vamos a ver el día de hoy. Entonces, solo se mostrará las modificaciones o novedades con relación a la versión previa. Para ello tendremos en cuenta como base una guía que nos facilitó la Universidad Central, realizado por Moreno y Carrillo en el año 2019. Es una guía bastante concisa y bastante clara sobre lo que va a ser sobre lo que es la séptima edición. Como generalidades hay que saber que las fuentes permitidas para esa séptima edición son las que aparecen acá. Time New Roman de 12 puntos, Calibri de 11 puntos, Georgia de 11 puntos, Arial también de 11 puntos, y esta última, la Lúcida, de 10 puntos. Entonces, fíjense que acá ya da una gran variedad de fuentes. Ahora, ¿qué determina la utilización de una y otra? Ya se los he dicho, lo determina en parte el profesor, en parte la universidad, en parte el área temática, ¿sí? En parte la revista, la editorial, ¿sí? Te va a decir, no, la necesito en tal letra. Mientras tanto, nosotros podemos seguir utilizando la Tiny New Roman de 12 puntos, ¿vale? De igual manera, tienen que tener en cuenta que en cuanto a las referencias, ya no se incluye el recuperado de o la palabra doy, ¿sí? Sencillamente se deja el enlace de donde se recuperó la información. Tampoco es necesario incluir en las referencias la ciudad de publicación. Recuerden que a la hora de hacer la referencia a un libro se colocaba la ciudad, por ejemplo, Bogotá, dos puntos, COE Editores. Entonces ya se suprime el Bogotá y el dos puntos y sencillamente se deja el nombre de la editorial. Ya eso lo vamos a ver con ejemplos. En cuanto a las adaptaciones al español, vemos que en inglés eh, se utiliza el et al en letras redondas sin cursiva, mientras que en el español se sigue utilizando el et al en cursiva y se agrega esa segunda opción de et al en letra redonda, pero que se debe colocar la tilde en la A, ¿sí? Cualquiera de las dos opciones son válidas en el español. En cuanto a, en los casos donde uno hace citas de dos autores, en el inglés va con esa I inglesa, ¿cierto? Mendoza y Vega 2021, mientras que en el español debe ir con esa I. Mendoza y Vega 2021. Tengan en cuenta que esas son las opciones válidas en nuestra lengua, ¿no? De igual manera, en cuanto a las referencias, no se utiliza esta I, sino que se utiliza esta otra. ¿Ok? ¿Cuándo utilizamos el et al en una cita? ¿Sí? Recuerden que esto se utiliza es dentro de las citas, y son los usos que vamos a ver, ¿no? Porque noté que, digamos, algunos lo relacionaron con la referencia, y por eso recalco que es en la primera, en las citas, ¿no? En las citas.
Entonces, cuando es la primera cita, vemos que cuando son uno o dos autores, eh, se utiliza Mendoza y Vega, ¿cierto? 2021 siempre se va a indicar los apellidos de los dos autores. Ya en las citas posteriores, de igual manera, se va a utilizar eh, o se va a mencionar a los dos autores, ¿sí? Cuando son uno o dos autores. Cuando son tres o más autores, ya la cuestión cambia acá. ¿Por qué? Porque la norma nos dice que cuando son tres o más, desde la primera cita se debe utilizar el et al, que significa y otros, recuerdo, ¿sí? Pérez et al, 2021, Pérez y otros afirmaron tal cosa, ¿sí? Digamos que aquí ya de entrada hay una gran diferencia con la antigua edición, en la cual nos decía que cuando eran de 3 a 5 autores, en la primera cita tenía que mencionar a todos los autores y en las citas posteriores era que aparecía el et al, ¿cierto? Y cuando eran 6 autores o más, ahí sí desde la primera cita se utilizaba el et al. Fíjense que acá las únicas citas donde aparecen los autores, desde la primera cita y en las citas posteriores, es cuando son uno o dos autores. De resto, siempre vamos a utilizar el et al, ¿vale? ¿Qué ocurre con la citación y sus tipos? Se mantiene la clasificación, sin embargo, se habla principalmente de dos estilos de citación, parentética y narrativa, que presentan leves ajustes en cuanto a la forma. Veamos cuáles son esos ajustes. Entonces acá vemos los tipos de citas, según la sexta y séptima edición, vemos que se mantienen los mismos tipos de cita. Ahora, en cuanto a la cita secundaria, esta norma recomienda que se debe utilizar solo cuando no está disponible la fuente primaria, el trabajo original, o está en un idioma que no comprendes, ¿sí? Solo en esos casos, en esos dos casos, debe utilizar la cita secundaria. Cuando si está disponible la fuente primaria o está en nuestra lengua, debemos remitirnos siempre a la fuente primaria, ¿vale? Y esa es la que debemos leer y la que debemos citar. Y en ese sentido, esta norma nos dice que en lo posible no debemos hacer uso de la cita secundaria. Emplea el año del original y citado por o como se cita en. Ejemplos de eso, de esos casos de citas secundarias son los que aparecen acá abajo. Rabbit 1982, citado por Lyon et al. 2014. Diario de Alport, como se citó en Nicholson 2003. Ambas estructuras son válidas y se debe respetar. Recuerden la puntuación, ¿vale? Eso es importante allí, que lo pongan en práctica para que vayan pues interiorizando todo ese sistema de puntuación en las normas APA. Ahora, ¿cómo se realizan las citas de manera parentética y narrativa? Ten en cuenta que en las citas directas, ya sean cortas en bloque, se nota el estilo narrativo, mientras que en las citas indirectas se mantiene la forma explicada en la sexta edición. Entonces, miren, en la parentética, que significa aquella cita donde utilizamos las comillas, ¿cierto? Y que la fuente aparece entre paréntesis, vemos que en ese caso se mantiene pues la forma de citar, ¿no?
Acá hay un énfasis en el contenido. Primero aparece la fuente citada y luego aparece los datos de la fuente, ¿no? De donde tomé la información. Sabater 2005, página 81. Digamos que aquí se mantiene lo mismo de la sexta edición. Ahora, ya acá se habla de una cita narrativa. Acá ya cambia un poco la estructura con base en la antigua edición, en la anterior edición, perdón. Fíjense que acá aparece el autor acá al inicio del párrafo, ¿cierto? Para Sabater, coma. Fíjense que acá viene todo un discurso narrativo, ¿cierto? Como para muchos la ira es una simple reacción humana y el pecado de la ira depende del grado en que se manifieste. Toda una secuencia narrativa. Y luego sí aparece la cita, ¿cierto? Cuando el movimiento instintivo pasional de la ira se despierta, nos ciega, ahí aparece toda la cita, entre comillas, de igual manera, y el año y la página aparecen al final de la cita. Es esa forma de ubicar los datos de la fuente son propias de una cita narrativa, ¿vale? Acá va el autor en un principio, se introduce todo un discurso narrativo acá, luego la cita textual o directa y rematamos con el año y número de la página entre paréntesis, ¿vale? Eso no era permitido, digamos, en la anterior edición de esas normas, el ubicar el autor y el año separados. Fíjense que acá ya se permite en estos casos en los que nos encontramos frente a una cita narrativa, ¿no? De hecho, en la anterior edición se sugería que en lo posible, cuando uno mencionaba al autor, la cita fuera lo más cercana posible al autor, ¿no? Es decir, no era permitido, no era bien visto ubicar todo un discurso narrativo entre el autor y la cita como tal, ¿sí? De hecho, solo se admitían como frases que pudieran introducir la cita, ¿no? Por ejemplo, para Sabater, la ira se da cuando el movimiento instintivo pasional se despierta, ¿sí? Entonces, fíjense que acá sí le dan posibilidad a ese discurso narrativo entre autor y la cita como tal. ¿Qué ocurre con las referencias? Se mantienen las estructuras, no obstante, presentan modificaciones. Veamos. Entonces, en los casos de libros, la estructura básica es la que aparece acá arriba. Como ya les adelantaba, desaparece lo de la ciudad en la cual se publicó el libro y solo se deja la editorial, ¿sí? En ese caso, Shakespeare, W, la inicial del nombre, el año entre paréntesis, el año de publicación, el título del libro en cursiva y terminamos con la editorial, ¿no? El nombre de la editorial. En el segundo caso, vemos una estructura de un libro bastante parecido al primero, ¿cierto? Lo único que cambia es que acá aparecen dos nombres de editoriales. Esos son para los casos en que los libros son publicados por dos editoriales. Lo puedo hacer, puedo referenciar las dos editoriales separados por punto y coma, ¿vale? La tercera estructura nos muestra un libro, el cual tiene eh, a este señor aquí, Valverde, como editor y traductor de este libro, ¿sí?
Son para los libros que presentan ya sea un editor o un traductor, ¿no? Y también se mantiene los de las dos editoriales. Si el libro tiene editor, pues sencillamente ubico entre paréntesis esta información y cierro aquí con cierro el paréntesis, ¿no? En ese caso, omitiría esa información, ¿cierto? Ahora, si el libro solo tiene traductor, pues después de esa coma, sencillamente después de esa coma, sencillamente omitiría el ed y está ahí y dejaría la abreviatura de traductor, ¿sí? O sea que todo depende de la naturaleza del libro, ¿no? Acá le estoy dando estructuras completas y ustedes lo que deben hacer es mirar qué elementos tiene y qué elementos no tiene, ¿sí? Con base en eso, ustedes pueden ir omitiendo algunas partes de la estructura. Acá lo ideal es que Valverde es tanto editor como traductor, por eso aparece ed y traductor, ¿sí? Pero si tal persona solo es editor, ya les dije, solo va hasta lo que tengo acá resaltado y aquí cerraría el paréntesis. Si solo es traductor, omitiría esa información, ¿sí? Si no es, este libro no tiene ni traductor ni editor, pues sencillamente me voy con una de esas dos estructuras mostradas anteriormente, ¿vale? Es como para que vayan mirando la secuencia, vayan mirando esas variables, ¿no? Luego viene un libro que es considerado un clásico, ¿cierto? Y que, digamos, ya ha sido publicado y republicado muchas veces, ¿sí? Ha sacado muchas versiones ya sean en el mismo idioma o traducidas, y que es considerado un clásico. En ese caso, la estructura es la que aparece acá a continuación, ¿cierto? Fíjense que es la misma que le mostré en la tercera estructura, pero al final se agrega entre paréntesis original publicado en 1609. Eso quiere decir que este es un libro considerado un clásico cuya fecha original de publicación fue en el año 1609. De allí para acá, si bien es cierto acá aparece un 2004, eso quiere decir que pues yo leí ya una versión más reciente, ¿sí? Que esta fue la versión más reciente que yo leí. Sin embargo, el original corresponde a 1609, ¿vale? Aquí finalizando, encontramos una otra referencia en el cual se incluye el HTTP, ¿sí? Este es para casos en los libros, para casos en los que los libros estén de manera digital, ¿no? Que estén montados en la internet. Acá iría el HTTP, la URL, o en el mejor de los casos, el enlace del DOI, ¿sí? Fíjense que acá ya se elimina el recuperado de o la palabra DOI. Cuando son capítulos de libros, solo se omite el lugar, ciudad de publicación. Ejemplos. Entonces tenemos acá el ejemplo de un capítulo de un libro, ¿cierto? El cual vemos que en primer lugar aparecen los autores del capítulo, luego aparece el título del capítulo, ¿cierto? Este que les estoy mencionando, resaltando acá. Luego viene en, esos autores que aparecen acá son los editores del libro, ¿sí? Recuerden que eh, un libro, ¿cierto? Puede ser editado por unos autores, mientras que los autores de cada capítulo pueden ser otros, ¿sí? En este caso,
no coincidieron los autores del libro y del capítulo, ¿sí? Por eso aparece acá lo de editores. Ahora, si eh, los autores del capítulo fueran los mismos autores del libro, pues sencillamente se omitiría esta parte que le estoy resaltando acá, ¿sí? Suponiendo que estos autores que aparecen acá inicialmente son los mismos que escribieron tanto el capítulo como el libro, ¿no? ¿Vale? Entonces, para que tengan en cuenta ese aspecto ahí. Entonces viene en esos autores y quienes fueron los editores, coma, y viene el título del libro, ¿no? Que va en cursiva. Luego viene entre paréntesis el PP, que significa, que ya les dije, la abreviatura de páginas, ¿cierto? En plural, páginas, y indicando la página inicial y final del capítulo, 250, 290, y terminamos con el nombre de la editorial. Acá, si se fijan, digamos que estamos haciendo una referencia en inglés, ¿no? Entonces, por eso aparece así esos nombres, ¿no? Finalmente, vemos una estructura de un capítulo de un libro, ese mismo que vimos en el ejemplo anterior. Lo único que cambia es que se le agrega el enlace URL al final, después del nombre de la editorial. Como ya les decía, se omite la ciudad, el lugar de publicación y se omite recuperado de o la palabra hoy. En cuanto a las publicaciones seriadas y artículos de revistas y periódicos, también hay un cambio bastante notable en este primer ejemplo que vemos. Y tiene que ver con el hecho de que estas normas me permiten indicar eh, los primeros 20 autores de dicho artículo, ¿sí? En la anterior norma solo me permitía hasta 5 autores, ¿cierto? Acá ya ampliaron el margen y puedo incluir hasta los primeros 20, ¿sí? Ahora, si el artículo tiene más de 20 autores, si tiene, digamos, 25 autores, debo copiar los primeros 20 seguido de puntos suspensivos, ¿cierto? Que indica que aquí hubo una omisión y copio el apellido del último autor. O sea, aquí copiaría desde el primero hasta el 20 y luego acá copiaría el autor 25, lo cual quiere decir que aquí omitiría desde el 21, desde el autor 21 hasta el autor 24, ¿sí? Estos son casos muy concretos, digamos, no tan frecuentes en nuestras áreas. Son más frecuentes, digamos, en el área de la salud, en el cual se reúnen varios autores y necesitan publicar rápidamente algún resultado de investigación que ayude, pues, digamos, a la humanidad, ¿no? Nos encontramos la cura de tal enfermedad, ¿sí? Entonces nos reunimos tantos autores, tantos científicos, ¿cierto? Tantos médicos y podemos encontrar y tal medicina. Entonces, en ese caso, publican un artículo que dé cuenta de esa investigación. Por eso la cantidad de autores, ¿no? Pero digamos ya en áreas como educación física, como economía, como música, como biología, bueno, como música, digamos que, y todas las humanidades, digamos que ya allí no es necesario y no es bien visto que haya tantos autores, ¿no? Entonces ya depende de si nos encontramos con un artículo de que tenga tantos autores, pues esa es la manera correcta de hacer la referencia. Recuerde que estamos en referencias, ¿vale?
Luego de los autores va el año de publicación, se mantiene la estructura que vimos en la sexta edición, ¿cierto? Título del capítulo, perdón, título del artículo, ¿sí? Que va desde acá la variación hasta escaleras en letra redonda. Luego va el título o el nombre de la revista en cursiva, coma, el volumen en cursiva, eh, seguidamente en paréntesis encontramos el número de la revista, coma, página inicial, guión, página final, ¿sí? En los casos en que la revista referenciada esté alojada en varias bases de datos, no se incluye ni el DOI ni la URL. Si es un artículo, digamos, a buscarlo por ejemplo, en Google Académico, me dice que el artículo está alojado en más de 20 bases de datos, ¿sí? Porque ahí dice ahí me da la opción de brindarme el artículo en las varias versiones que tiene. Pues yo sencillamente puedo omitir estos dos aspectos, ¿sí? ¿Por qué? Porque es un artículo que va a ser de fácil ubicación por parte del lector, ¿sí? Entonces, se considera que es una información ya, digamos, no tan relevante, ¿sí? Ya si me encuentro un artículo que solo se ubica en un solo lugar, ¿sí? Que no tiene tantas versiones, pues ahí sí se recomienda utilizar el DOI o la URL. Eh, en los casos donde un artículo es escrito por un autor, uno o dos autores, y digamos una institución, ¿cierto? Eh, lo ideal, lo ideal es referenciarlo de la siguiente manera. Se indica los autores, ¿cierto? Como normalmente lo hacemos con el apellido y la inicial de los nombres y agregamos la siguiente frase y los miembros del, ¿sí? Y allí introduzco la institución que ayudó para la creación del artículo, que en este caso fue el Departamento Nacional de Planeación, ¿sí? Entonces, fíjense que acá hay dos autores, ¿cierto? Dos personas, digamos, y una institución, el Departamento Nacional de Planeación, ¿sí? Esta es la forma correcta para referenciar este tipo de fuentes de construcción de instituciones y de personas, pues, investigadoras, ¿no? Lo demás se mantiene, el título del artículo, el nombre de la revista y lo demás, ¿no? En los casos en los que me toca referenciar una tesis, se incluye el repositorio institucional. En este caso concreto vemos que acá aparece el apellido del autor, Barreto, las iniciales del nombre, el año de publicación de la tesis, luego viene el título de la tesis en cursiva. Al finalizar el título de la tesis, entre corchetes cuadrados, debo ubicar debo ubicar lo siguiente, ¿sí? La naturaleza o el grado de la tesis, si es una tesis de maestría, tesis doctoral, ¿sí? Tesis de pregrado, coma, el nombre de la institución, de la universidad, Universidad Nacional de Colombia en este caso, cierro corchetes, punto seguido, debo indicar acá el nombre repositorio institucional. Repositorio institucional UN. UN, en este caso, hace referencia a la Universidad Nacional, ¿sí? Y luego debo indicar el enlace en donde está alojado esa tesis en Internet. Ojo, el nombre de ese repositorio institucional no me lo voy a inventar, ¿sí? Por lo general, ese nombre repositorio lo voy a encontrar en la parte superior, ¿cierto? En donde está alojado esa tesis.
Por ejemplo, en el caso de nosotros sería repositorio institucional UPTC, ¿sí? Eh, y digamos, cada repositorio institucional va a indicar como su abreviatura en la parte superior, en donde está alojado esa tesis, ¿sí? Lo único que va a hacer es agregar las las palabras repositorio institucional y agrego esa abreviatura que me indica la página. En ese caso se omite, como ya les había mencionado, el recuperado de o doy, la palabra, ¿cierto? Que antes se ubicaba antes del enlace. En los casos de las conferencias y ponencias, de igual manera se omiten esas dos palabras, quedando de la siguiente manera. Apellido del autor, coma, inicial, el nombre, punto, y entre paréntesis debo ubicar el año en el cual se llevó a cabo la conferencia, la ponencia, el día y el mes. Seguidamente debo indicar el título de la ponencia o la conferencia en cursiva. Debo indicar inmediatamente la naturaleza de la misma, entre corchetes, si fue una ponencia, si fue una conferencia, ¿sí? Lo debo indicar acá. Punto seguido, acá debe aparecer el nombre del evento, cátedra, mito y ciencia, coma, debo indicar la ciudad en la cual se llevó a cabo, coma, el país. Punto seguido, el enlace en el cual se aloja esa referencia, ¿no? Las memorias de ese evento, debo indicarlo acá seguidamente. Entonces vemos que presenta leves ajustes en comparación con la sexta edición, ¿no? Más que todo en esa última parte, en la cual se incluye lo de los corchetes y se omite esas dos palabras. En cuanto a las leyes, de igual manera se omiten esas dos palabras y la forma básica es la que aparece a continuación. Primero la institución que promulga o que aprueba la ley, ¿cierto? Y el año de publicación, de aprobación de la misma, el día y el mes, el nombre de la ley en cursiva. En este caso, pues se indica que es del Código Civil de los Estados Unidos de Colombia, ¿cierto? Luego se dice que está incluido en el diario oficial número tal y este es el enlace donde está alojado en la internet. Ese diario oficial siempre eh, aparece al final de cada ley, ¿sí? Debe aparecer al final de cada ley. En cuanto a la citación, conserva la misma estructura que la sexta edición. Lo único que cambia es cuando se hace una cita narrativa. ¿Por qué? Porque en esos casos, recuerden que la cita narrativa indica al autor en la parte inicial, luego va un discurso narrativo y luego aparece la cita y ahí termina con el año y la página, ¿cierto? Es lo único que cambiaría. De resto, se mantiene la citación como la vimos en la sexta edición. En cuanto a los diccionarios, tesauros o enciclopedias, y de igual manera se omiten esas dos palabras y quedaría de la siguiente manera. Real Academia Española, que toda la entidad que regula pues nuestra lengua, ¿no? Punto seguido, año de publicación, Diccionario de la Lengua Española en cursiva, entre paréntesis, edición del tricentenario y el enlace, ¿sí? En esa primera referencia estoy haciendo alusión o referenciando todo ese diccionario, ¿no? Toda la edición del tricentenario.
Ahora, cuando yo quiero hacer referencia no todo al diccionario, sino a una parte en específico, ¿cierto? A una definición de una palabra, la manera correcta es como aparece a continuación. Real Academia Española 2018. Aquí ubico el término que, que consulté en el diccionario, en ese caso sería reproducción, en Diccionario de la Lengua Española, va en cursiva, entre paréntesis, edición del Tricentenario, punto seguido, consultado el 31 de octubre de 2019. Y acá va el enlace que me dirige a esta búsqueda, ¿no? Ojo, acá aparecen dos fechas, ¿no? ¿Por qué aparecen dos fechas? Porque ese 2018 hace alusión a la fecha en la cual se publicó el diccionario, ¿sí? Que obviamente no corresponde a la fecha en la cual yo consulté la palabra, que fue el 31 de octubre de 2019, ¿sí? Por eso aparecen dos fechas, la de la publicación de la fuente y la de la consulta del término en cuestión, ¿vale? Para que lo tengan allí en cuenta. También puedo referenciar diapositivas, ¿sí? En el ámbito académico es permitido, ¿sí? Y ustedes en sus trabajos eh, que desarrollarán o que están desarrollando en la carrera, pueden hacer uso de la información que aparece en las diapositivas, ¿no? Siempre y cuando tengan, pues, que sepan buscar, ¿no? Que sepan buscar y que sepan discernir entre lo que sirve y lo que no sirve dentro de ese tipo de páginas. Entonces vemos que la manera correcta de hacer una referencia es como aparece acá en el ejemplo, apellido, inicial del nombre, esto, si se dan cuenta, no cambia. 2014, 23 de octubre, esa es la fecha en la cual se publica esa presentación de diapositivas, ¿sí? Y acá deben ubicar pues la que les aparezca en la respectiva presentación, ¿no? Luego viene el nombre de la presentación en cursiva, nombre de las diapositivas, del tema. Entre corchetes cuadrados se agrega presentación de diapositivas, esto no cambia. Punto seguido, acá va el nombre de la página en la cual está alojada esa presentación, ¿sí? Esa es la más famosa, no siendo la única. Y luego va el enlace de donde está ubicada esa presentación. Bueno, acá les hago una explicación. Esta página hace alusión al lugar en donde está publicada la presentación. Listo, muchachos. Si quieren saber cómo se hacen las referencias de otros documentos, te invito a leer pues, la guía que fue elaborada por la Universidad Central en el año 2019, ¿sí? El cual les voy a enviar por los medios dispuestos para ello, ¿sí? Recuerden que eso es algo que no, eso es algo que no se debe memorizar, ¿cierto? Así no funciona la cuestión, pero sí es importante que pues tengan en cuenta ese tipo de información y que lo más importante aún, lo lleven a la práctica, ¿sí? Que sean conscientes de, de que hay una estructura, de que hay un sistema ahí de puntuación, de orden, ¿sí? Que debo respetar, ¿sí? Lo importante es que tengan esa guía a la mano o estas guías que les he facilitado y que siempre estén comparando, ¿sí? O la tomen como guía para hacer su citación y sus referencias y que sean capaces de identificar, oye, aquí me faltó una coma, aquí
el año va entre paréntesis, faltaron los paréntesis, ¿sí? El año se ubica después del autor, ¿sí? Que sean capaces de identificar esas cosas básicas, ¿sí? Ahora que le faltó un punto al final, bueno, eh, allí con el tiempo lo pueden ir, digamos, solventando y pueden ir interiorizando ese tipo de normas. Pero lo importante es que eh, sean conscientes de que hay que respetar el orden, de que hay que respetar la puntuación, ¿sí? Y ponerlo mucho en práctica. Si tienen alguna duda, les reitero que pueden formular todas las preguntas a través de los medios dispuestos para ello, ¿vale? No siendo más, nos vemos en una próxima ocasión. Eh, en un próximo video les voy a estar indicando una página bastante interesante a través de la cual podemos hacer las referencias de una manera automática, ¿sí? Entonces ya en su momento les estaré indicando. Eso ha sido todo. Nos vemos en una próxima ocasión.